Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Bueno, esta es una tarde-noche especial. Vamos a estar con Guillermo Moreno, licenciado en Economía, fue secretario de Comercio del gobierno de los Kirchner, fue unos secretarios que más permanecieron en el poder, dentro del poder del Estado, tuvo logros muy importantes. Para mí es un honor tenerlo acá en este ciclo. Y bueno, le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Guillermo? Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y dejarme participar. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Eh, bueno, vamos a hablar de lo que está sucediendo ahora en el país, ¿no? Realmente se está viendo prácticamente una anomia política impresionante, en donde parece ser que no hay una conducción y no hay un rumbo tanto en lo económico como en lo político y en lo social, ¿no? Eh, yo veo que la situación está muy complicada, donde tanto las pymes y el factor productivo se encuentra en un estado prácticamente agónico. Eh, no sé vos cómo lo estás viendo, pero por lo que sí sé, estás hablando bastante de que esto tiene que haber un cambio y que ya prácticamente estamos al fin de un ciclo. Es así como vos decís, ¿no? Sí, sí. Yo creo que el presidente Fernández, si no cambia y rápidamente, va a ir a un fracaso rotundo. Es un fracaso exclusivamente de él. Exclusivamente de él. Por eso acá lo que tenemos que hablar es sobre la gestión de Alberto Fernández. Su estructura de pensamiento y naturalmente ese pensamiento llevar a la acción, que es su gestión de gobierno. Decididamente, en términos de seguridad, en términos de relaciones internacionales y en términos de decisiones económicas, han sido todas extremadamente mal tomadas. Y bueno, lo que mal empieza, mal acaba. Así que le sugerimos que cambie. Y ya no tiene mucho tiempo para cambiar, ¿eh? Cuando nosotros le presentamos el plan económico fue el 1 de junio, se lo presentamos después que Ricardo Alfonsín dijo que esto era una política económica radical, que él estaba muy conforme. Le dijimos, mire, si es una política económica radical, va a terminar mal. Bueno, está terminando muy mal. Y vemos que él mismo definía que le impactó mucho más Bob Dylan que Perón, ¿no? Eso hay que dejarlo en claro, que es una persona que realmente no tiene un conocimiento de lo que tiene que ver con la praxis y la sociedad, ¿no? Porque decir eso, más representando a un gran movimiento, en este caso que fue un frente, pero la mayoría son peronistas, decir esto realmente creo que no está muy en sus cabales, por lo menos a nivel político, ¿no? Hasta el tema de seducción en sí. Eh, yo te Bueno, comento, al principio cuando asumió Macri, me acuerdo que Michetti decía que el modelo era la India. No sé si se acuerda de esa frase, que el modelo de Macri era la India. Y dije, chao, bueno, vamos a tener sueldos de $70, $50, y nos estamos acercando cada vez más, porque decía, bueno, el modelo de la India es materia primas y servicios. ¿Realmente hay una mala praxis o hay una praxis que realmente tiene que ver con ese objetivo? Porque fíjese que el Ministerio de Economía, lo que tiene que ver con el tema de la producción, prácticamente estamos gobernados los últimos 40 años con gente que viene del sector financiero y cero incentivo a la producción prácticamente para cambiar la matriz, que después podemos hablar, que tiene que ver con un desarrollo con dependencia externa. ¿Es realmente una mala praxis o es un programa literal para que la Argentina sea como la India? no, mira, está claro que nosotros gestionamos y construimos una década ganada. O sea que los últimos 40 años podemos coincidir algunas décadas, pero otras no. Está claro que si pudimos crecer a tasas chinas, tiene que ver con que hicimos un modelo de desarrollo con orientación a la producción, o eso intentamos. Quizás no se completó, pero intentamos. Obviamente el espacio productivo, esto es lo que siempre repetimos, el gerente de producción por sobre el gerente financiero, en nuestro caso, algo de realidad sobre eso.
Naturalmente, lo que tuviste al inicio con una capacidad instalada importante y subutilizada fue con un sesgo al consumo. Y desde el consumo aumentaste la producción. Cuando uno dice con sesgo a la producción como elemento determinante, es diciendo, bueno, el próximo ciclo tiene que ser con un fuerte incentivo en la inversión, porque ahora se ha destruido valor. Después de estos 4 años de Macri, está claro que has destruido el valor de las compañías y tenés que empezar con un ciclo priorizando la inversión. Y esto es la propuesta que nosotros hemos hecho desde el Perón. Pero la hicimos el 1 de junio y no es lo que está aconteciendo. Está claro, y cada vez queda más evidente, que hay una continuidad entre los 2 últimos años del gobierno de Macri y lo que está aconteciendo ahora. Digo los 2 últimos años del gobierno de Macri porque los 2 primeros, cuando él se mete con el precio de la comida y duplica el precio de la comida, esa experiencia, diría yo que fue la última experiencia oligárquica de la Argentina, que es cuando a los únicos que les sirve tener la comida cara es a los oligarcas, definidos estos como los propietarios de las grandes extensiones de tierra en la pampa húmeda. Ahora, eso se le agotó muy rápido, finalmente tuvo que caer en brazos del Fondo Monetario y ahí claramente se instaló un modelo que es el que con su más, con su menos, ahora va a continuar. Lo que pasa que vos pretender hacer un ajuste sobre un cuerpo debilitado, lo que vas a llevar a la economía es una profunda depresión. Bueno, es muy difícil, ustedes no lo han vivido, nosotros no lo hemos vivido crisis de todo tipo, pero nunca una depresión profunda en la economía. La destrucción de valor que se va a dar en el stock de capital de la Argentina va a ser nunca vista, y es muy difícil también deportar desde ahí. Hay que intentar la destrucción de valor en términos de capital sea el mínimo posible. Pero bueno, si en vez de hacer un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción, lo que van a intentar es un plan de ajuste sobre los ingresos de los sectores populares para importar menos y tener un superávit comercial importante, bueno, no tengas duda que vamos a caer en una depresión como nunca hemos sufrido en la Argentina, al menos que yo la haya vivido. Quizás en el 30, el rebote de la crisis del 30, no sé si en la Argentina podríamos hablar de depresión, por ahí podríamos hablar de depresión en Estados Unidos o en otros países centrales. Pero lo que vamos a vivir en la Argentina va a ser el Grecia del 14, del 15, con una caída del PBI famosa. Así que si no somos capaces de poner un plan económico arriba de la mesa y aprenderlos todos, todo tipo de dirigencia religiosa, gremial, empresarial, social, político, y llevarlo adelante, el sendero que nos espera es un sendero muy, muy complicado, pero muy complicado. Yo estoy de acuerdo con lo que decís y con el incremento que ya estamos, creo que más del 50% de pobreza, ¿no? Que eso es algo realmente lamentable y con la proyección que se viene dando es muy preocupante y ya lo estamos viendo y ya se está viendo esa preocupación. A mí me interesaría que este reportaje también agregue valor en el sentido de por qué siempre caemos en la misma piedra, ¿no? Porque los ciclos económicos argentinos de los últimos 60 años, yo lo atribuyo a después de la caída del golpe del 55, cuando nos insertan en el Fondo Monetario Internacional, con el Club de París, Preevich, y aparece Frondizi y nos invierte el desarrollo con una dependencia externa, en donde las empresas, la burguesía nacional empieza a apartarse y empiezan a tomar las grandes corporaciones el tejido productivo del país, y para los bienes de capital se necesitan divisas y se va generando cuellos de botella, y ya el ahorro pasa a ser en dólares, entonces pasamos a tener una economía bimonetaria, en donde nunca nos alcanzan los dólares para seguir produciendo, porque encima también están las mangueras que tiran hacia afuera y no tiran hacia adentro, como decía Perón, ¿no? Entonces, tener un crecimiento no significa tener un desarrollo. Nosotros lo que tenemos yo lo que veo es una matriz de saqueo que comenzó ya desde 1824 con el empréstito Baring Brothers y que sigue vigente con el tema de las deudas y que siempre están en los estamentos del Banco Central y
y las decisiones que siempre están, esas decisiones se toman con intereses extranjeros y más principalmente yo lo ubico en la City de Londres. Si no cambiamos la matriz, porque podemos crecer, pero China puede crecer, la India puede crecer, pero mantiene, o Brasil puede crecer, pero mantiene la pobreza. Entonces, pienso que lo que hay que hacer es un cambio de esta matriz. ¿Cómo generamos que estos grupos económicos, esta concentración cada vez mayor, se necesitan romper los huevos para hacer la tortilla? Porque si no, podemos crecer, pero vamos a seguir como dicen, la identificación del modelo de India. ¿Qué hay que hacer para cambiar esta matriz? Bueno, lo primero es tener un diagnóstico preciso. Y en realidad, naturalmente, el mundo juega y juega con reglas potentes, pero también tenés grados de libertad en la toma de decisiones autónomas, y Perón fue un ejemplo de eso. Perón fue un ejemplo de eso. Entonces hay que poner las cargas donde hay que ponerlas. Obviamente que yo la vacuna inglesa no me la voy a dar, la del COVID, mientras ellos estén usurpando las Malvinas, pero tengo claro que el problema es un problema endógeno. ¿Está bien? Endógeno. Yo, la concepción, con todo respeto, sobre la matriz de saqueo, eso lo tenemos que revisar. La Argentina hoy, como pueblo, es acreedora del mundo. Acreedora. O sea, si vos, a los dólares que tiene el pueblo argentino, tanto personas físicas como jurídicas, le restás los dólares que debe la Argentina, fundamentalmente el sector público, te sobran dólares. Esto significa que si todavía estuviera vigente la ley de convertibilidad o la caja de conversión de dólares por oro, la famosa 35 dólares por onza Troy, que se terminó allá en la década del 70, si eso estuviera vigente, tendríamos la capacidad de ir al Tesoro norteamericano y decirle, deme todo este oro. Y nos tendrían que dar el oro. Claro, cuando De Gaulle quiso hacer eso, Nixon lo que hizo fue terminar con la caja de conversión. Pero hago este ejemplo, la conversión de dólares en oro, hago este ejemplo porque el problema es las personas, tanto humanas como jurídicas, argentinas, en qué han determinado la acumulación de su patrimonio. No lo han hecho en máquinas y herramientas, sí en territorio, pero no en máquinas y herramientas, y entonces no han priorizado el trabajo. La acumulación ha sido financiera, y como la acumulación financiera no es acumulación cierta de capital en términos de trabajo, te ha aumentado la pobreza y te quedaste sin trabajo. Cuando vos tenés máquinas y herramientas, las ponés a trabajar. Cuando tenés plata, y solamente tenés plata. Sos tan pobre que solamente tenés plata. Como tenemos plata, dólares, de tal manera que somos acreedores del mundo. Acreedores del mundo. No somos deudores del mundo, somos acreedores del mundo, pero ¿dónde la tenemos? Y en algo muy simbólico, papeles de colores. Y esos papeles de colores no generan papeles de colores. Eso ya lo enseñaron los clásicos. Cuando hablo de los clásicos hablo de Adam Smith, hablo de Marx o hablo del peronismo. Ya enseñaron que en realidad la única posibilidad que hay para generar riqueza es el trabajo, con un intercambio ahí entre trabajo y trabajo a través de la plata. Pero bueno, nos dedicamos a acumular plata y entonces también acumulamos pobreza. Por eso lo de la matriz de saqueo, que es muy interesante y genera unas construcciones, yo creo que hay que revisarla. Hay que revisarla porque eso no nos permite avanzar y a veces tenemos diagnósticos incorrectos. Lo que pasa en la Argentina es que sobra plata, en este caso dólares, y falta rentabilidad empresarial. ¿Dónde está la rentabilidad? Y en un espacio muy particular de la Argentina, que es la Pampa Húmeda. Una rentabilidad extraordinaria. Ahora, ese diferencial de productividad entre la Pampa Húmeda y el resto de las empresas de la Argentina, sobre todo las que generan trabajo, nos ha construido
una economía muy disociada, muy desordenada. Y por eso la discusión con la oligarquía, esto es los propietarios de la tierra en la pampa húmeda, es una discusión a finish, no es una discusión menor. Cuando a Alberto Fernández se le dice, mire, ponga retenciones en la pampa húmeda y acompañe esto con una ley de alquileres sobre esas grandes extensiones territoriales de la pampa húmeda, de tal manera que esos derechos de exportación que le van a bajar la facturación a los productores y que efectivamente se van a quejar porque le bajás la facturación, le bajás el precio, no le bajás la cantidad que producen, porque eso depende de ellos, pero le bajás el precio, por lo tanto el P por Q es menor, vos le tenés que contestar, mire, pero también le voy a bajar los costos. Le voy a bajar los costos energéticos y sobre todo le voy a bajar los costos del alquiler. Ya el oligarca no se va a llevar más un tercio de la producción, porque eso es leonino. Y entonces esos derechos de exportación, si le bajo el precio de facturación, pero también le bajo los costos, indirectamente terminan las espaldas de los oligarcas. Y ahí igualar las productividades. Y entonces empezás a ser rentable al conjunto de las empresas porque bajaste la energía, claro, ahí tenés una discusión con los petroleros, que lo podés bajar, le dejás una ganancia justa y razonable, pero le tenés que poner la energía en la Argentina en función de los costos. Aumentar la rentabilidad empresaria porque le bajás el costo de los costos que vive la energía y obviamente le tenés que bajar también la tasa de interés. Y generás demanda en el mercado porque bajás el precio de los alimentos, al revés, en términos proporcionales, al revés de lo que hizo el oligarca Macri, bueno, ponés la economía a funcionar. El Fondo Monetario no te va a decir nada con eso, porque al contrario, lo obligó a Macri a poner retenciones. Macri no quería y lo obligó a poner retenciones porque si no, no cobra. Bueno, al fondo hay que pagarle, es imposible no pagarle. El tema es cómo le pagás. Si le pagás con la sangre y la sed de los argentinos, o pagás poniendo la economía a trabajar y con los excedentes que ese trabajo plus genera. No hay ninguna duda que hay que hacerlo en este segundo orden. Y vos lo que querés es que el pueblo trabaje. Y bueno, si el pueblo trabaja, genera riqueza. Pero para eso tenés que generar también rentabilidad empresaria. Bueno, Alberto Fernández está haciendo todo al revés porque le tiene miedo a la sociedad rural. Como le tiene miedo a la sociedad rural, se la agarra con los jubilados. Mientras los jubilados, los pensionados, los trabajadores estatales y los trabajadores del sector privado se lo permitan. Cuando no se lo permitan más, vamos a entrar a tu primer concepto, que tiene que ver con la norma. Y ahí veremos cómo se... Cuando yo hablo de la matriz, tiene que ver con decisiones externas que inciden en nuestro país justamente para manejar lo que es la macroeconomía, no dejan la caja chica y la caja grande se la llevan. Por ejemplo, en pesca, Argentina pierde alrededor de 10.000 millones de dólares en No, su pero parte no es vitícola. cierto. No, mirá, no es cierto. Para que Argentina no pierda esos 10.000 millones de dólares, tenés que poner el gasoil como máximo a 60 centavos de dólar el litro. Cuando nosotros teníamos el gasoil Perfecto, pero esto es una decisión política. Está bien, pero estoy hablando de un tema de decisiones políticas que no se toman. No, pero la decisión política es bajar el precio del petróleo en función de los costos del petróleo. Pero después la decisión política Pero escúchame, después el mercado va a buscar esos pescados. El mercado, con los buques factorías argentinos, porque es rentable, va a buscar esos peces que se transforman en pescado. ¿Está bien? Ahora, si vos tenés el gasoil caro, no hace falta ninguna decisión externa, y que esté el gasoil caro, eso lamentablemente el problema es Alberto Fernández, no la reina de Inglaterra. El problema es Alberto viene ya con la antes de Repsol y TF y con... Está bien, pero esto viene... Estamos hablando de política, no solo de la coyuntura de ahora, sino como viene arrastre de todo esto. A mí me tocó también, también la anterior estaba... A mí me tocó administrar YPF en manos de Repsol. Y fue cuando el gasoil lo tuvimos más barato. Cuando vino el imbécil de Galucho. Sí.
Ahí tuvimos problemas. Porque hizo un plan de negocio propio de un imbécil. Mientras estuvo Repsol, pero está bien, y el plan de pero esa negocio lo decisión tenía fue que política. realizar. Pero traer a Galucho fue una decisión política. La culpa no es de Galucho. La decisión fue de Cristina, que hizo vaciar y la reserva de YPF con Repsol. Después la tuvimos que pagar como y después se metió Eskenazi comprando YPF con plata que no se sabe de dónde viene. O sea, Muy acá bien, no es que es un tema de Galucho. pero si yo te doy la razón, y la podés tener, no tiene nada que ver la reina de Inglaterra. Aunque la detesto. No, pero yo no estoy hablando de la reina de Inglaterra, estoy hablando de justamente la City de Londres que manejan los hilos de nuestra economía. Porque la minería que están explotando y van a explotar. De ninguna manera. Ese es un error de caracterización. No hay vínculos importantes entre el sistema financiero inglés y la City de Londres y la Argentina. Con ese diagnóstico no vamos a tener soluciones para la Argentina. Porque vos no le podés decir al pueblo argentino que tiene que ir a pelear a la City de Londres. Ese diagnóstico es para no ganar. ¿Y estás diciendo eso? ¿Cómo no estoy diciendo eso? ¿Y qué estás diciendo? No, yo estoy hablando de las políticas, que justamente que el país se desangra, los grandes recursos argentinos se viven desangrando desde hace 40 años, y antes con el plan Larkin y todo lo demás, y resulta que la culpa tiene Galucho, la culpa la tiene, pero son decisiones políticas de presidencia. Pero está bien, pero son nuestras. Que haya un pese en el Banco Central, ¿a qué se debe? No se debe a la City de Londres, se debe a que Alberto no entiende. Y cuando se lo puso a Galucho, era que Cristina no entendía. Pero siempre son temas nuestros, no de la City de Londres. No entendía, pero sí. Está bien, pero Cristina no fue la que hizo que se privatice YPF con Néstor Kirchner. ¿Cómo que se privatice? Claro, cuando fue el tema de la privatización de YPF. Era privada, con Repsol. No, antes, cuando era nacional y pasó a ser privada, cuando se vendía a Repsol. Eso hizo Menem. Claro, pero ¿quiénes fueron los lobistas y quién fue el que hizo eso? ¿Quién fue el que dio puntapié? O sea, eso, pero alcanzó y sobró con Menem, y en todo caso Cavallo. Alcanzó y sobró. Bueno, pues voy a un tema que tiene que ver con decisiones que vienen de arrastre, y no es Galucho. Esto es un tema estructural de la Argentina. A ver si no entendemos, no estamos discutiendo que no son de arrastre, estamos discutiendo que no pongamos la carga afuera, que son problemas nuestros. No, lógico. Bueno, de acuerdo. Sí. Bien, entonces nos pusimos de acuerdo. Obvio. ¿Sabés qué pasa? Sí. Es muy importante, porque vos sos un muchacho joven. Si siguen pensando que el problema está afuera, esa batalla no la ganamos nunca. Si el problema está dentro, escuchame. Claro. Si el problema está dentro, la batalla la podemos ganar. Vos no podés llevar al pueblo argentino a un combate contra la City de Londres. Esos muchachos que tienen esos análisis, los hacen de tal manera que te terminás convenciendo que no tenés ninguna posibilidad de ganar. Y yo lo que te estoy diciendo, que el pueblo argentino está en condiciones de conducir su destino. Si hace las cosas bien. En la pelea es acá, en Argentina, no en Londres. No, estoy de acuerdo. Yo no digo ir a pelear en Londres, te digo que justamente que esta quinta columna, que de hace 200 años que están, que son los cipayos que tenemos adentro, nos perjudican. Obvio que el problema es interno, que después los de afuera hacen su negocio. Estamos de acuerdo en eso. Eso estamos totalmente de acuerdo. Escuchame una cosa. Si nos pusimos de acuerdo en esto, avanzamos 200 metros. Porque ya el problema sería terminar con los cipayos o con los errores de decisión. Perfecto, no hay ningún inconveniente. En eso estamos de acuerdo. Ya sacamos a los ingleses, lógico que juegan en el partido, pero el problema es nuestro. El problema en todo caso fue haber elegido a Galucho. Si no se hubiese elegido a Galucho y se elegía, por ejemplo, a Pronsato, mirá qué fácil. Elegías un muchacho del pensamiento nacional. Si en vez de traer un gerente de Londres
porque pensabas que sabía el mercado. Lo elegías a Pronsato, que en ese momento era el interventor, el en Energas, yo te aseguro, porque es un muchacho del pensamiento nacional, yo te aseguro que el plan de negocios de YPF hubiese sido distinto. Fue un error, el mismo error que cometieron cuando eligieron a Alberto, pero son decisiones endógenas. No es que la reina de Claro, Inglaterra la está bien. llamó a Cristina y la operó. ¿Se entiende? Son errores lamentables Sí, que yo se lo que estoy, cometen solitos. Solitos. Los cometimos solitos. yo, está bien, pero yo te digo que puedo decir que son errores, para mí no son errores porque meter a Eskenazi con un 25% y de la forma en que entró, y ahora hay un juicio con el grupo Bulford, que capaz que tenemos que pagar 9.000 millones de dólares, ya me parece que son demasiados errores que siempre se benefician unos pocos, y ya da que pensar, tantos errores y da que pensar, ¿no? Bueno, está bien, eso estoy de acuerdo. Pero bueno, Pensalo si yo no te niego ese pensamiento. Lo que solamente, claro, humildemente, te corregí cuando esa cantinela de que los problemas son de afuera y entonces no tenemos solución, no, es claro, la no, no, segunda no, etapa de la leyenda negra inglesa. La primera etapa era que los españoles eran todos unos bestias y que los anglófilos son de primera. Y la segunda etapa es hacerte creer que las decisiones las siguen tomando ellos. Entonces no te queda, es como si vos me mandás a pelear con Mike Tyson. Hermano, si Mike Tyson está entrenado y yo tengo, mirá, no le voy a durar ni 20 segundos. Ahora, la verdad es que no hay que pelear con Mike Tyson entrenado. Si hacemos las cosas bien, nosotros estamos en condiciones de revertir esto. Ahora, con tantas teorías conspirativas tan divertidas, a veces lo que termina pasando es que baja los brazos. O se transforman en charlas de café, donde cuando termine la grabación no queda nada en limpio. Y como no me gusta tener esas conversaciones, te digo, no, mira, humildemente lo que creo que el problema es Argentina. Si tomamos correctamente la decisión. Si no, nos equivocamos. Si un patriota es el que manda, yo te puedo asegurar que hacemos 10, 20 y 30 años ganados. Y con 30 años ganados tenés un PBI per cápita de $30.000. Y con $30.000 per cápita, a los ingleses no le queda ninguna otra alternativa que devolver las Malvinas. Bueno, ese es mi objetivo. Y hacia ahí quiero conducir, lo poco que puedo conducir, las fuerzas nacionales. No hacia un lugar donde me quieren demostrar que nunca fue. ¿Está claro? no, está clarísimo. Yo lo que hacía era una identificación de la ramificación de los intereses con con la gente endógena adentro que articulan esta situación en que siempre estamos en la misma situación. A eso voy. Perfecto. Entonces, para que se identifique el problema. Mirá, esa interpretación no te la puedo negar y es válida, pero siempre termina siendo Claro. adentro. ¿Está bien? No, no estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Exacto. Entonces significa Exacto. hacer las cosas bien adentro. Significa hacer las cosas bien adentro. Como dijo José Hernández, algún día algún patriota vendrá a mandar estas tierras. Y ese será el momento en que esas ramificaciones externas que siempre existen no tendrán capacidad de decisión o no tendrán capacidad de decisión determinante para torcer tu política. Claro. Obviamente, que, bueno, muy bien, eso es lo que tenemos que construir. Pero construir eso, desde ahí podemos construir una victoria. En cambio, con el análisis de estos muchachos que te empiezan a explicar que te tenés que pelear con Mike Tyson, nunca vas a construir una victoria. ¿Está claro? No, es imposible, es imposible. No, es imposible. Sí, sí. Guillermo, tal cual, es como decía Perón, decía, bueno, pues, general, recuperemos las Malvinas. Sí, está bien, las recuperamos. ¿Y después qué hacemos? El tema es sustentable, tal cual. Por eso Eso te está claro. digo, en tracto sucesivo, en su medida y armoniosamente, hay que conducir los destinos nacionales hacia la victoria, cosa que no está haciendo Alberto Fernández. Sí se hizo lo que está claro que y después se tomaron decisiones erradas. Una fue esa, el cepo fue otra, el plan de negocio de YPF fue un asco. ¿Está claro? Exacto. Fue un asco. Vos decís, no, pero no fue Galucho, en realidad fueron, ¿cómo quieras? Yo eso no te lo voy a discutir, no lo sé,
Lo que te digo objetivamente es que el plan de negocio de Galucho fue un asco. Si ahora Sí, haces tal en cual, IPF un plan de negocio correcto, no vas a tener problemas. tal cual. Y te vas a Bueno, la traer del decisión, mar argentino, te vas a traer del mar argentino todos los peces que quieras. Vos ponés el gasoil a 0,60 centavos de litro de dólar. El gasoil, y yo te aseguro que te traes todos los peces que quieras. Porque es un entonces, problema de rentabilidad. está bien. Y obviamente que la economía está supeditada a las decisiones políticas, a las políticas soberanas. Entonces, A justamente lo que veces. se necesita, como vos decís, no, está bien, bueno, pero las decisiones políticas hacen que vos llevas al barco para un lado o para No, a otro. veces. Entonces tenés que decir, bueno, ¿hacia dónde voy, no? Eso también hay que revisarlo, muchachos, porque hay que aprender de la historia. A veces, la economía, cuando se desordena, como está ahora, toma su propia dinámica, esto se Sí, tiene que saber. A veces, lamentablemente, sí. no siempre la política determina la economía. A veces la economía, lamentablemente en la Argentina demasiado seguido, toma su propia dinámica y la única verdad pasa a ser la realidad, que es lo que va a pasar ahora. Ahora, los grados de libertad, ¿Cómo solucionarías este problema? no, y por eso, ¿Cómo solucionás esto? ahora los grados de libertad que tiene la política para solucionar la economía cada vez son menos, cada vez son menos. Por eso de un lado tenemos la depresión económica y del otro lado tenemos la no. Si los muchachos se aguantan el ajuste, va a ser un ajuste de una envergadura tal que va a ser una depresión y la destrucción de valor va a ser impresionante. Si no se la aguantan, vamos a transitar la anomia. Con lo cual, lo único que queda es el peronismo. El único faro que queda es el peronismo. Por esto este es un fracaso de Alberto Fernández, no del peronismo. Y lo que tenés que hacer es una gran mesa de dirigentes, intendentes, gobernadores, empresarios, dirigentes sindicales, sociales, religiosos, que nos encontremos alrededor de la causa nacional. Porque lamentablemente la política hoy está perdiendo muchísimo grado de libertad. Los pocos que tenía Alberto Fernández cuando llegó, los despilfarró y los perdió. Por eso te digo que tiene muy poco tiempo para convocar a esa mesa. Y si no, se autoconvocará a la mesa. Y si no, es lo que estamos conversando. Esta reunión tiene la importancia que tiene como reportaje en tanto y en cuanto algunos puedan escucharnos y decir, mire, atento a lo que puede pasar. Y en ese momento la dirigencia se tiene que encontrar, porque tenemos que hacer entre todos un modelo de desarrollo permanente y sustentable con orientación a la producción. Esa es la solución. Esa es la solución. Pero para ver un modelo de desarrollo permanente y sustentable con orientación a la producción, no lo hace solo la política, sino el conjunto de la dirigencia, religiosa, empresarial y sindical. Gracias, muchachos, gracias por tu tiempo. Y me alegra haberme puesto de acuerdo con vos. Bueno, Guillermo, muchas gracias por haberme recibido y bueno, contestar estas preguntas. Me hubiera gustado preguntarte un poco más, pero sé que estás corto de tiempo, así que te agradezco mucho que hayas participado y bueno, espero verte en la próxima. Te mando un gran abrazo y muchas gracias.